En el oscuro corazón del Holocausto, Auschwitz se erigió como un infierno en la tierra, un lugar donde la ciencia se tornó en sadismo y la medicina en tortura. Este campo de exterminio, el más notorio de la maquinaria de muerte nazi, fue testigo de algunos de los experimentos más inhumanos y atroces jamás concebidos. Aquí, en medio del dolor y el sufrimiento inimaginables, médicos nazis como Josef Mengele perpetraron horrores que desafían toda comprensión, utilizando a los prisioneros como meros cobayas para satisfacer su sed de conocimiento pervertido y su ideología racial insana. Bajo el macabro mando del Ángel de la Muerte, Auschwitz se convirtió en un laboratorio de pesadilla. Mengele y sus colegas realizaron experimentos bárbaros en gemelos, inyectándoles sustancias químicas, cosiéndolos juntos y diseccionándolos vivos. Embarazadas y niños fueron sometidos a procedimientos indescriptibles que buscaban confirmar teorías raciales y pseudocientíficas. Las salas de los experimentos eran abismos de agonía, donde los gritos de las víctimas se ahogaban en la indiferencia de sus verdugos. Como dijo una vez el sobreviviente del Holocausto, Primo Levi, Auschwitz representa una negación de la humanidad. Únete a nosotros para recordar y honrar a las víctimas de Auschwitz, para mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron y murieron en manos del odio y la intolerancia. Bienvenido a los cuentos de Leonardo da Vinci. Las puertas del infierno, Auschwitz-Birkenau y el Ángel de la Muerte. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético entró en Auschwitz, el mayor centro de exterminio nazi en la Polonia ocupada. Desde 1940 hasta 1945, se estima que al menos 1.300.000 personas fueron deportadas a este campo, y de estas, al menos 1.100.000 fueron asesinadas. A pesar de la abrumadora pérdida de vidas, más de 7.000 prisioneros sobrevivieron y fueron liberados por los soldados soviéticos. Estos sobrevivientes, muchos de los cuales estaban enfermos y moribundos, habían soportado un sufrimiento extremo, incluidos experimentos brutales por uno de los médicos nazis más infames, Josef Mengele. El 30 de mayo de 1943, Mengele fue asignado a Auschwitz, donde sirvió como médico del campo en Auschwitz. Se cree que Mengele buscó esta posición para avanzar en su investigación. Auschwitz era el más grande de los campos de Auschwitz y funcionaba como un importante centro de exterminio para judíos de toda Europa. Mengele también supervisó el llamado Campo Familiar Gitano en Birkenau. Desde 1943, casi 21.000 hombres, mujeres y niños romaníes fueron detenidos allí. Cuando este campo fue cerrado el 2 de agosto de 1944, Mengele jugó un papel en la selección de 2.893 prisioneros romaníes para ser ejecutados en las cámaras de gas. Poco después, fue ascendido a médico jefe del campo y en noviembre de 1944 asumió un puesto en el hospital de Birkenau para las SS. Cuando los trenes llenos de judíos llegaban a Birkenau, el personal médico del campo, incluido Mengele, seleccionaba a algunos adultos capacitados para trabajos forzados. Aquellos que no eran seleccionados, incluidos muchos niños y adultos mayores, eran enviados inmediatamente a las cámaras de gas. Las mujeres embarazadas, las madres con bebés y los niños pequeños eran particularmente atacados al llegar. La justificación de Mengele era sombría. Afirmaba que no había provisiones para cuidar a los niños, que no había comunidades judías donde pudieran ser liberados y que no sería humano separarlos de sus madres durante la ejecución. En consecuencia, enviaba tanto a la madre como al niño juntos a las cámaras de gas. También se rumoreaba que Mengele estaba involucrado con Irma Grese, una guardia notoria por su crueldad. Su relación con ella supuestamente terminó cuando descubrió que ella estaba involucrada con prisioneros judíos, a quienes él consideraba racialmente inferiores. El lado oscuro de Mengele se extendió a la brutalidad sexual. Se informa que descuidó sus deberes para supervisar la violación de mujeres judías por parte de funcionarios del campo, supuestamente para observar y registrar sus reacciones para sus intereses perversos. En Auschwitz y otros campos de concentración, los médicos del campo regularmente realizaban selecciones en las enfermerías y barracones para identificar a prisioneros que estaban heridos, enfermos o demasiado débiles para trabajar. Las SS empleaban varios métodos para eliminar a estos prisioneros
incluidas inyecciones letales y gaseamientos. Mengele, quien estaba frecuentemente involucrado en estas selecciones en Birkenau, se ganó el lúgubre apodo de Ángel de la Muerte entre algunos prisioneros. Gisela Perl, una ginecóloga judía encarcelada allí, recordó el miedo y el terror que causaban las visitas de Mengele entre los internos. Temíamos estas visitas más que cualquier otra cosa, porque nunca sabíamos si se nos permitiría vivir. Él tenía libertad para hacer lo que quisiera con nosotros. Durante un brote de tifus en el campo de mujeres, Mengele tomó medidas drásticas y mortales. Ordenó que se enviaran a 600 mujeres judías de un bloque a las cámaras de gas. Luego el bloque fue desinfectado, y las mujeres del bloque adyacente fueron bañadas, desinfectadas y vestidas con ropa nueva antes de ser trasladadas al bloque limpio. Este procedimiento se repitió metódicamente para cada barracón durante el brote. Medidas similares se tomaron durante brotes de escarlatina y otras enfermedades, con prisioneros infectados enviados rutinariamente a las cámaras de gas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mengele se hizo conocido por sus acciones en Auschwitz. Esto se debió en gran parte a los relatos de médicos que trabajaron bajo su mando y de prisioneros que sobrevivieron a sus experimentos médicos. Estos experimentos fueron aprobados por las SS, que gestionaban los campos de concentración. Mengele fue uno de unos 50 médicos en Auschwitz. No era el médico principal ni dirigía a los otros médicos allí. Sin embargo, su nombre se convirtió en el más reconocido entre todos los médicos del campo. Esto se debió en parte a que Mengele a menudo se presentaba en la rampa durante las selecciones de prisioneros. Incluso cuando no estaba directamente involucrado en la selección de prisioneros, buscaba gemelos para usar en sus experimentos y médicos para trabajar en la enfermería de Birkenau. Auschwitz no era solo un lugar donde se utilizaban prisioneros para experimentos realizados en este campo y otros. También era un importante sitio para una variedad de experimentos humanos. Esto se debía al gran número de prisioneros, alrededor de 1.300.000 hombres, mujeres y niños de diversos orígenes nacionales y étnicos, que fueron enviados allí. Los investigadores que buscaban sujetos humanos que cumplieran con criterios específicos a menudo encontraban más fácil hallarlos en Auschwitz que en otros campos. Mengele fue uno de más de una docena de personal médico de las SS que realizaron experimentos en prisioneros en Auschwitz. Estos médicos veían sus asignaciones en Auschwitz como una oportunidad emocionante para avanzar en sus carreras de investigación. Sin embargo, los experimentos que llevaban a cabo a menudo causaban graves lesiones a las víctimas o conducían a su muerte. A veces la muerte era incluso el resultado previsto. Estos profesionales médicos no obtenían el consentimiento de los prisioneros ni les informaban sobre los tratamientos o sus posibles efectos. Obsesión con la raza. El Instituto Kaiser Wilhelm y la búsqueda de Mengele. El mentor de Mengele, el Dr. Ottmar von Verschuer, podría haber orquestado la asignación de Mengele a Auschwitz para apoyar la investigación del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia. Durante su mandato en Auschwitz, Mengele recolectó y envió sangre, partes del cuerpo, órganos, esqueletos y fetos de prisioneros de Auschwitz a sus colegas en Alemania. Colaboró activamente en sus proyectos de investigación, utilizando prisioneros como sujetos para varios estudios y experimentos. Mengele realizó sus propios experimentos en prisioneros de Auschwitz con la esperanza de publicar los resultados y obtener credenciales para una cátedra universitaria. En Auschwitz, Mengele estableció un complejo de investigación en varios barracones y seleccionó a profesionales médicos de entre los prisioneros para ser su personal. Logró adquirir instrumentos y equipos modernos para su investigación e incluso estableció un laboratorio de patología. La investigación de Mengele, junto con los estudios que realizó para el Instituto Kaiser Wilhelm, se centró en cómo los genes se desarrollan en rasgos físicos y mentales específicos. Aunque este es un campo importante y legítimo de la investigación genética cuando se realiza éticamente, el trabajo de Mengele y sus colegas se corrompió por su creencia en una teoría pseudocientífica de la raza, fundamental para la ideología nazi. Esta teoría afirmaba falsamente que las razas humanas son genéticamente distintas y las clasificaba en una jerarquía,
sugiriendo que las razas inferiores eran más propensas a tener rasgos negativos que las razas superiores. Estos supuestos rasgos negativos incluían no solo enfermedades físicas y mentales, sino también comportamientos socialmente inaceptables como la vagancia, la prostitución y la criminalidad. Según esta falsa teoría, el matrimonio entre razas transmitiría estos rasgos negativos a las razas superiores. Mengele estaba decidido a identificar marcadores físicos y bioquímicos específicos que pudieran categorizar definitivamente a los individuos en razas específicas. Él y sus colegas creían que descubrir tales marcadores era crucial para mantener la supuesta superioridad racial del pueblo alemán. Para Mengele y su equipo, la importancia de esta investigación justificaba el uso de experimentos dañinos e incluso mortales en personas, específicamente prisioneros de Auschwitz, a quienes consideraban racialmente inferiores. La ciencia del sufrimiento. Los experimentos de Mengele y sus víctimas. Mengele dirigió principalmente sus experimentos a dos grupos étnicos, los romaníes y los judíos. Ambos grupos eran de especial interés para los investigadores biomédicos nazis porque la ideología nazi los consideraba subhumanos y una amenaza para la raza alemana. Como resultado, los científicos nazis no creían que la ética médica se aplicara a los miembros de estos grupos. Mientras Mengele estuvo en Auschwitz-Birkenau, más de 20.000 romaníes fueron detenidos allí y cientos de miles de judíos fueron traídos en transportes. Esta concentración de víctimas proporcionó una oportunidad única que no estaba disponible en ningún otro lugar del mundo: la capacidad de acceder a muchas personas de estos grupos en un solo lugar y realizar experimentos en ellos sin restricciones. Según se informa, Mengele le dijo a un colega que no aprovechar Auschwitz para la experimentación humana sería un crimen dadas las oportunidades que presentaba. Mengele no solo eligió a los romaníes como sujetos para sus experimentos médicos, sino que también realizó un estudio antropológico de los hombres, mujeres y niños romaníes en el campo gitano. Durante un brote de Noma, una gangrena severa de la boca entre los niños romaníes encargó a los médicos prisioneros que estudiaran la enfermedad. Noma es una infección bacteriana que afecta principalmente a los niños extremadamente desnutridos. Sin embargo, Mengele creía que los niños romaníes en Auschwitz sufrían de Noma debido a su herencia en lugar de las condiciones del campo. Varios niños afectados por Noma fueron asesinados para que sus cabezas y órganos pudieran ser preservados y enviados a la Academia Médica de las SS en Graz y otras instalaciones para su estudio. Los médicos prisioneros eventualmente encontraron una cura para Noma, pero a pesar de esto, todos los niños que fueron curados fueron asesinados posteriormente en las cámaras de gas. Mengele tenía un gran interés en los gemelos idénticos, un enfoque importante de la investigación genética en la década de 1930. Antes de la guerra, investigadores como Verschuer estudiaban gemelos para comprender la base hereditaria de las enfermedades, siempre con el consentimiento de los gemelos o sus padres. Sin embargo, reclutar gemelos para estos estudios era un desafío. En Auschwitz, Mengele reunió a cientos de pares de gemelos de los transportes judíos y romaníes. Esto proporcionó un número sin precedentes de gemelos para sus experimentos, algo sin igual en la investigación. Mengele era meticuloso en sus experimentos con gemelos en Auschwitz, ordenando a su personal que midiera y registrara cada aspecto de sus cuerpos. Frecuentemente extraía grandes cantidades de sangre de los gemelos y los sometía a otros procedimientos dolorosos. Una de las gemelas, Renate Gutmann, fue asignada con el número 70.917. Fue separada de su hermano y su madre y llevada a un hospital dentro del campo donde le realizaron mediciones, radiografías y le extrajeron sangre del cuello. En una ocasión, fue atada a una mesa y cortada con un cuchillo. Otro sobreviviente del Holocausto, Laurent Menashe, relató que les inyectaban en todo el cuerpo, lo que causaba reacciones severas. Su hermana sufrió una infección significativa que provocó la hinchazón de su cuello. Fue operada en el hospital del campo en condiciones primitivas y sin anestesia. Los experimentos realizados por Mengele en gemelos incluían la amputación innecesaria de extremidades, infectar a un gemelo con tifus u otra enfermedad y transfundir sangre de un gemelo a otro.
Un experimento particularmente espantoso involucró coser a dos gemelos romaníes espalda con espalda en un intento de crear gemelos siameses. Este procedimiento bárbaro resultó en la muerte de ambos niños por gangrena después de varios días de inmenso sufrimiento. Muchas víctimas murieron como resultado de estos brutales experimentos, y aquellos que sobrevivieron a veces fueron asesinados y disecados una vez que Mengele los consideraba inútiles para su investigación. Miklos Nisli, un médico prisionero en Auschwitz, relató un incidente aterrador donde Mengele mató personalmente a 14 gemelos en una noche inyectando cloroformo directamente en sus corazones. Si un gemelo moría de una enfermedad, Mengele mataba al otro para permitir estudios post-mortem comparativos. Luego enviaba algunos de sus órganos al Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín para su análisis. Durante sus selecciones de judíos que llegaban a la rampa en Auschwitz-Birkenau, Mengele también buscaba individuos con anomalías físicas, como enanos, personas con gigantismo o aquellos con pie equinovaro. Sus experimentos en estas personas incluían tomar medidas, extraer sangre, extraer dientes sanos y administrar drogas y radiografías innecesarias. Después de completar sus estudios, Mengele asesinaba a estos individuos y sus cuerpos eran enviados a Alemania para fines de investigación. Elisabeth Ovitz, una enana que sobrevivió a los experimentos de Mengele, describió el dolor insoportable que soportaron, el cual continuó mucho después de que los experimentos hubieran terminado. Mengele también estaba interesado en individuos con heterocromía, una condición en la que una persona tiene ojos de diferentes colores. Uno de los colegas de Mengele en el Instituto Kaiser Wilhelm estaba particularmente enfocado en esta condición. Mengele mataba a individuos con heterocromía para extraer sus ojos y estudiarlos en Berlín. Además, mantenía cientos de ojos humanos clavados en la pared de su laboratorio, a los que se refería inquietantemente como una colección de mariposas. Muchos de los experimentos de Mengele se realizaron en niños. Manipulaba a sus jóvenes víctimas con una fachada de amabilidad, proporcionándoles mejores condiciones que a otros prisioneros. Vivían en barracones separados y recibían mejor comida y cuidados. Moshe Ofer, quien sobrevivió a estos experimentos, compartió sus recuerdos. Mengele venía a nosotros fingiendo ser un tío amable, ofreciéndonos chocolates. Antes de comenzar sus procedimientos, nos tranquilizaba diciendo: «No tengan miedo, no les va a pasar nada». Luego realizaba experimentos dolorosos, como inyectar productos químicos y realizar cirugías en la columna vertebral de mi hermano Tibi. Mengele nos daba pequeños regalos después de algunas de estas sesiones. Durante experimentos posteriores, insertaba alfileres en nuestras cabezas, dejando cicatrices visibles hasta el día de hoy. Una vez, se llevó a mi hermano por varios días. Cuando Tibi regresó, su cabeza estaba envuelta en vendas. Murió en mis brazos poco después. En su búsqueda de investigación médica para el Instituto Kaiser Wilhelm, Mengele también realizó experimentos para cambiar el color de los ojos de los niños, inyectando productos químicos en sus ojos, lo que a veces resultaba en irritación, ceguera o muerte. La doctora Gisela Perl, otra testigo, relató un momento aterrador después de una de las matanzas de Mengele. Sacó un jabón perfumado y mientras silbaba felizmente y con una sonrisa satisfecha, se lavaba casualmente las manos. Esta anécdota resalta el desapego escalofriante de Mengele y la facilidad con la que cometía estas atrocidades. Un prisionero asignado a cuidar a los gemelos judíos, seleccionados para los experimentos de Mengele en Auschwitz, compartió detalles desgarradores sobre las reacciones de los niños a su tratamiento. Inicialmente, se tomaban muestras de sangre de los dedos, y luego directamente de las arterias, a menudo varias veces de las mismas víctimas. Los niños gritaban e intentaban protegerse para evitar ser tocados, obligando al personal a restringirlos. A algunos de los gemelos se les administraban gotas para los ojos. Algunos recibían gotas en ambos ojos, otros solo en uno. Los efectos eran agonizantes. Los niños sufrían de hinchazón severa de los párpados y una sensación de ardor dolorosa. Aquellos que sobrevivieron. Historias desde las sombras de Auschwitz. El sobreviviente del Holocausto, Alex Deckel, relató haber visto a Mengele realizar cirugías sin anestesia, durante las cuales extraía corazones y estómagos de las víctimas. Yitzhak Gannon,
Un sobreviviente judío del norte de Grecia que fue deportado a Auschwitz a la edad de 20 años, reveló en 2009 un relato escalofriante de cómo Mengele le extrajo uno de sus riñones sin anestesia. Después del procedimiento extenuante, Ganón fue enviado de inmediato a trabajar sin ningún alivio del dolor. La brutalidad de Mengele también se extendía a las mujeres embarazadas. Realizó experimentos en ellas antes de enviar a muchas a la muerte en las cámaras de gas, demostrando un total desprecio por la vida humana y el sufrimiento. La sobreviviente checa del Holocausto, Ruth Elias, quien estaba embarazada cuando llegó a Auschwitz desde el gueto de Theresienstadt, relató una experiencia angustiante con su hija recién nacida. Di a luz a una hermosa niña rubia, pero Mengele ordenó que me ataran el pecho para ver cuánto tiempo podía sobrevivir un bebé recién nacido sin comida. Después de soportar varios días viendo sufrir a su bebé, un compasivo médico checo proporcionó a Elías una jeringa con una sobredosis de morfina, permitiéndole poner fin al sufrimiento de su hija. La doctora Olga Lengyel, otra sobreviviente de Auschwitz, compartió un recuerdo perturbador de las acciones de Mengele después de un parto. Señaló que, aunque Mengele supervisó inicialmente el parto con lo que parecía ser un cuidado meticuloso, envió tanto a la madre como al recién nacido a la cámara de gas dentro de una hora después del parto. En otro incidente brutal, Mengele arrancó a un bebé del vientre de su madre, esperando gemelos. Al darse cuenta de que el niño no era un gemelo, arrojó fríamente al bebé a un horno. Estos relatos ilustran la extrema crueldad e inhumanidad que caracterizaron los experimentos y acciones de Mengele en Auschwitz. La fuga elusiva, la vida de Mengele en la huida. Para 1956, Mengele se había establecido cómodamente en Argentina, donde se sintió lo suficientemente seguro como para obtener la ciudadanía argentina bajo el nombre de José Mengele. Sin embargo, en 1959, descubrió que los fiscales de Alemania Occidental estaban al tanto de su ubicación y buscaban su arresto. En consecuencia, Mengele se trasladó a Paraguay y adquirió la ciudadanía allí. En mayo de 1960, tras el secuestro de Adolf Eichmann por agentes de inteligencia israelíes en Argentina y su posterior juicio en Israel, Mengele supuso que también podría ser un objetivo. Anticipando una mayor persecución, huyó de Paraguay. Con el apoyo financiero de su familia en Alemania, vivió el resto de su vida bajo el alias de Wolfgang Gerhard cerca de Sao Paulo, Brasil. Cuando su hijo Rolf lo visitó en 1977, encontró a un nazi impenitente. Mengele afirmó que nunca había dañado a nadie personalmente y que simplemente había cumplido con sus deberes como oficial. El 7 de febrero de 1979, Mengele, entonces de 67 años, sufrió un derrame cerebral y se ahogó mientras nadaba en un complejo vacacional cerca de Bertioga, Brasil. Fue enterrado en un suburbio de Sao Paulo bajo su nombre supuesto. Mengele, uno de los médicos nazis más notorios y una figura profundamente infame del Holocausto, logró evadir la captura durante 34 años, escapando finalmente de la justicia. Nadie lamentó su muerte. Persiguiendo la inhumanidad nazi, secretos de la investigación inhumana. Mientras Mengele logró evitar la captura y vivió escondido, las ideas crueles que seguía también impulsaban otro programa terrible, Acción T4. Acción T4, también conocido como el programa de eutanasia nazi, tuvo a SS Oberführer Viktor Brack como una figura clave. El programa llevó a la muerte de alrededor de 300.000 personas. Estos individuos, vistos por los nazis como mental o físicamente irremediables, fueron asesinados en lo que eufemísticamente llamaron muertes de misericordia. Considerados defectuosos y una carga para la sociedad, sus vidas fueron cruelmente terminadas bajo este programa. En 1942, Viktor Brack escribió una carta a Heinrich Himmler, el arquitecto detrás del Holocausto y el plan para exterminar a los judíos, conocido como la solución final a la cuestión judía. Este plan resultó en las muertes, trabajos forzados y horribles experimentos médicos en millones de judíos. En su carta, Brack señaló que entre los aproximadamente 10 millones de judíos en Europa, 2 o 3 millones eran capaces de trabajar. Dada la escasez de mano de obra en ese momento, argumentó que estos judíos debían ser temporalmente perdonados pero impedidos de tener hijos.
sugiriendo métodos severos de esterilización para asegurar esto. Un experimento nazi espantoso fue llamado calentamiento después del congelamiento al punto de peligro. El investigador, Dr. Sigmund Rascher, enfriaba a los prisioneros hasta casi la muerte para probar diferentes técnicas de recalentamiento. Estos métodos estaban destinados a usarse en soldados alemanes que sufrían de hipotermia. En sus notas escalofriantes, Rascher documentaba el tiempo que tardaban los sujetos en morir, con entradas como sujeto 115.763, desnudo. Tiempo de muerte, 64 minutos. Sujeto 115.306, vestido. Tiempo de muerte, 102 minutos. Reconoció en otro informe que todos los sujetos murieron sin éxito en la reanimación. En una serie particularmente brutal de experimentos en el campo de Ravensbrück, al menos 8 mujeres fueron sometidas a lo que se llamó experimentos de calor animal, donde el método de recalentamiento incluía actos sexuales forzados. Rascher también realizó experimentos de gran altitud, colocando principalmente a prisioneros polacos y rusos en una cámara que simulaba las condiciones de paracaidismo desde un avión sin oxígeno. Sus informes señalaban fríamente: solo los experimentos continuos a altitudes superiores a 10,5 kilómetros resultaron en la muerte, con la respiración cesando después de unos 30 minutos. Durante estos ensayos, las víctimas mostraban una angustia extrema bajo condiciones de baja presión, exhibiendo comportamientos como arrancarse el cabello, rascarse la cara y golpearse la cabeza contra las paredes hasta perder el conocimiento. Aquellos que sobrevivieron a menudo sufrían daños cerebrales severos, lo que llevaba a impedimentos mentales a largo plazo. En los perturbadores experimentos de coagulación de sangre, los nazis probaron un nuevo medicamento, Poligal 10, que esperaban acelerar la coagulación de la sangre en el campo de batalla. A los prisioneros se les daba el medicamento y luego se les hería gravemente al ser disparados en el cuello o el pecho, o mediante procedimientos como amputaciones para ver cuán efectivamente el medicamento podía detener el sangrado. A pesar de que algunos informes indicaban que el medicamento reducía significativamente el sangrado, un documento remarcaba: era absolutamente evidente cuán poco sangraban los tejidos. El costo humano fue catastrófico. Muchos murieron como resultado directo de los experimentos, con registros oficiales que declaraban abiertamente: se llevaron a cabo experimentos en seres humanos y la muerte siguió como un resultado natural del uso de los medicamentos Poligal. La crueldad se extendió aún más. Más de 2.000 prisioneros, incluidos muchos sacerdotes católicos romanos polacos, fueron deliberadamente infectados con malaria. Alrededor de 450 sucumbieron, a menudo debido a los efectos secundarios letales de los medicamentos antipirina y piramidón, utilizados supuestamente para el tratamiento. Muchos otros prisioneros también fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos innecesarios, sin anestesia, involucrando operaciones invasivas en varios órganos del cuerpo, como el estómago, la vesícula biliar, la tiroides, los pulmones, el apéndice, los riñones, el tracto urinario y el sistema nervioso. Ravensbrück, el epicentro del sufrimiento inimaginable. Vamos a enfocarnos ahora en las experiencias desgarradoras en el campo de concentración de Ravensbrück. Una víctima notable fue Władysława Karolewska, una exmaestra polaca, quien relató su calvario. Fue seleccionada de una fila en un momento típicamente reservado para las ejecuciones, recordando la aterradora expectativa de muerte, ya que había visto a otras chicas ser fusiladas previamente. Sin embargo, en lugar de ser ejecutada, Karolewska fue llevada a una habitación y sedada. El doctor Fritz Ernst Fischer dirigió estas operaciones, asistido por el doctor Szydlowski y el doctor Rosenthal, cuyos destinos finales se revelan más adelante. Cuando recobró la conciencia, Karolewska encontró su pierna fuertemente vendada y con un dolor insoportable. Describió un dolor creciente y fiebre, y al día siguiente notó una secreción que salía de su pierna. En un procedimiento posterior, el doctor Fischer le cubrió la cabeza con una sábana antes de operar, pero esta vez no la dejaron inconsciente. Muchas mujeres, sometidas a experimentos similares, eventualmente no podían caminar y sufrían un dolor constante. Sin embargo, fueron enviadas repetidamente para más cirugías. El objetivo declarado de estos experimentos era estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios
y explorar la viabilidad de trasplantar extremidades y huesos de una persona a otra. En Ravensbrück, las estimaciones sugieren que había alrededor de 40.000 prisioneros polacos y 26.000 prisioneros judíos, con aproximadamente 28.000 que sucumbieron al trabajo excesivo, la inanición, las palizas y los experimentos médicos. En total, el campo albergó alrededor de 130.000 prisioneros de diversas nacionalidades, con casi 50.000 reportados como muertos. Pasando al tema central de la discusión de hoy sobre la experimentación de los nazis con infecciones, se sabe que las infecciones son una de las complicaciones más letales para los soldados con heridas de batalla. Esto llevó a los nazis a infectar deliberadamente a prisioneros en los campos como parte de sus crueles experimentos. Una figura notoria en este contexto fue Karl Gebhardt, el cirujano jefe del Tercer Reich. Orquestó numerosas atrocidades médicas tanto en los campos de Ravensbrück como de Auschwitz. Gebhardt fue infame por realizar cirugías sin anestesia, trasplantes innecesarios e infectar a los llamados conejos, un término despectivo utilizado para los sujetos de prueba, con sustancias que causaban infecciones graves. Los testimonios posteriores a la guerra arrojaron luz sobre estos actos atroces, con uno que decía: los experimentos criminales consistieron en la deliberada extracción y infección de huesos y músculos de las piernas con bacterias virulentas, la extracción de nervios, la introducción en los tejidos de sustancias virulentas y la provocación de fracturas óseas artificiales. Estos experimentos representan algunos de los abusos más oscuros de la ciencia médica durante la guerra. Algunos de los experimentos nazis involucraron medicamentos sulfamídicos, también conocidos como sulfonamidas, que se utilizan para tratar infecciones bacterianas. El impulso para estos experimentos se remonta a un incidente específico que involucró a un oficial de alto rango de las SS, Reinhard Heydrich, quien resultó gravemente herido en un atentado con bomba en 1942. Adolf Hitler, profundamente perturbado por el ataque a su estrecho colaborador, se enfureció aún más cuando Heydrich sucumbió a la sepsis tras sufrir heridas graves, incluidas heridas de metralla facial y daños en los pulmones y el bazo. El médico personal de Himmler en ese momento, Gebhardt, decidió no tratar a Heydrich con medicamentos sulfamídicos, una decisión que atrajo severas críticas de Hitler. En su defensa, Gebhardt afirmó que los medicamentos sulfamídicos no habrían salvado a Heydrich. Decidido a probar su punto, Gebhardt llevó a cabo experimentos en prisioneros polacos retenidos en los campos. Estos prisioneros no fueron elegidos porque ya estuvieran heridos. Más bien, estaban entre los individuos más sanos disponibles. Gebhardt infligió deliberadamente heridas en ellos para luego intentar tratarlos con medicamentos sulfamídicos, probando su eficacia bajo condiciones controladas pero éticamente reprobables. Medicamentos sulfamídicos. Avances en los tratamientos en el campo de batalla. Karl Gebhardt inicialmente probó sus experimentos usando medicamentos sulfamídicos en prisioneros masculinos en el campo de Sachsenhausen, ubicado a aproximadamente 1 hora en coche de Ravensbrück. Sin embargo, estos prisioneros resultaron difíciles de manejar. Los experimentos fueron realizados por el Dr. Fritz Ernst Fischer, pero bajo las órdenes directas de Gebhardt. Durante el juicio de Fischer, describió el procedimiento en su declaración jurada, detallando cómo se hacía una incisión en la parte inferior de la pierna para introducir cultivos bacterianos mezclados con dextrosa en la herida, que luego se suturaba. Contrario a sus intenciones, estos procedimientos no resultaron en enfermedades o infecciones graves. Debido a la falta de éxito en infectar a los prisioneros masculinos, el enfoque se trasladó a aproximadamente 60 mujeres polacas en Ravensbrück. La metodología era brutalmente simple. Los médicos abrían el cuerpo, implantaban cultivos bacterianos junto con objetos extraños como vidrio, fibras de tela, virutas de madera y tierra, y luego cerraban la herida con suturas. La intención era crear una infección grave al imitar las heridas de batalla. Los fragmentos de vidrio se utilizaban específicamente para simular la costra de suciedad que típicamente se encontraba en tales heridas y para acelerar el proceso de infección. Los cultivos bacterianos utilizados en los experimentos eran una mezcla letal de estafilococos, streptococos, Clostridium perfringens
y Clostridium novi, conocidos por causar condiciones mortales como gangrena gaseosa o tétanos. Las mujeres sometidas a estos experimentos sufrían un dolor excruciante y quedaban en la oscuridad sobre lo que se les había hecho. Muchas desarrollaron fiebres graves a medida que las infecciones se arraigaban. En un giro cruel, los médicos trataron a algunas de las mujeres con sulfonamidas, mientras deliberadamente negaban la medicación a otras para observar las diferencias. Esto fue probablemente una respuesta a las críticas anteriores de Hitler, y Gebhardt probablemente sintió una sensación de vindicación al ver que los medicamentos no mejoraban las condiciones de las tratadas. Las infecciones continuaron devastando sus cuerpos. El jefe médico de las SS, el profesor Ernst Robert Grawitz, conocido por sus puntos de vista duros y promesas anteriores de erradicar el mundo pervertido de los homosexuales, supervisó algunos de estos experimentos. Despectivamente, consideró el sufrimiento y los resultados como una pérdida de tiempo, criticando que no replicaban las condiciones reales del campo de batalla. Si lo hubieran hecho, argumentaba, las mujeres ya estarían muertas. Estos experimentos se repitieron despiadadamente en el mismo grupo de mujeres, algunas de las cuales fueron sometidas a los mismos procedimientos brutales hasta 8 veces. Bárbara Pietrzyk, con solo 16 años en ese momento y la más joven de los llamados conejos, fue operada 5 veces en 1942, resultando en la parálisis de su extremidad inferior izquierda. Sobrevivió a la guerra, pero trágicamente murió en 1947 debido a complicaciones de los experimentos. Ecos de supervivencia. Historias de los testigos de Auschwitz. Los supervivientes relataron posteriormente que los nazis ejecutaban a mujeres que consideraban que ya no servían para ningún propósito, subrayando el total desprecio por la vida humana. A pesar de su sufrimiento, estas mujeres formaron vínculos estrechos, apoyándose mutuamente a través de horrores inimaginables. Un historiador describió cómo las mujeres en el campo se preparaban mutuamente para la ejecución con cuidado y solidaridad, haciendo todo lo posible por brindar consuelo en sus últimos momentos. Se pellizcaban las mejillas para añadir color, se peinaban y se arreglaban lo más hermosas posible para su último paseo. El profesor Grawitz decidió intensificar los experimentos para imitar más de cerca las condiciones del campo de batalla, proponiendo que las mujeres fueran disparadas antes de intentar el tratamiento con medicamentos sulfamídicos. Este cambio se basó en la lógica de que las heridas de bala suelen causar un daño severo a los tejidos y perturban la circulación sanguínea normal, creando un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano debido a la falta de flujo sanguíneo necesario para la defensa del tejido. Siguiendo este nuevo protocolo, Gebhardt realizó un experimento en el que ató los músculos de 24 prisioneras polacas para cortar la circulación sanguínea, provocando la muerte del tejido o necrosis. Luego introdujo bacterias directamente en las heridas. 5 mujeres murieron por infecciones severas, lo que los médicos consideraron un gran éxito, según sus retorcidos criterios, ya que imitaba más de cerca las condiciones del campo de batalla que los métodos anteriores. En estas pruebas crueles, algunas mujeres fueron tratadas con sulfanilamida en varias formas: polvo frotado en las heridas, polvos orales y tabletas. Otras recibieron inyecciones del medicamento. Mientras tanto, algunas mujeres no recibieron ningún tratamiento, dejándolas sufrir o morir como parte del experimento. Los efectos fueron devastadores, con muchas desarrollando abscesos severos e infecciones sistémicas que amenazaban sus vidas. Un informe de los Institutos Nacionales de Salud destaca la atroz atención postoperatoria proporcionada a las mujeres involucradas en estos experimentos. Muchas no recibieron ningún alivio del dolor, y sus vendajes rara vez o nunca se cambiaban adecuadamente. Como se mencionó anteriormente, algunas mujeres incluso fueron fusiladas para silenciarlas, un testimonio sombrío de la conciencia nazi sobre la naturaleza antiética de sus acciones. A pesar de las severas condiciones y los intentos de silenciarlas, algunas sobrevivientes pudieron testificar sobre sus experiencias. Entre ellas se destacan María Broel-Platter, Jadwiga Gido, Władysława Karolewska y María Kuśmierczuk, quienes dieron testimonio durante el juicio de los doctores. La doctora Zofia Machka, otra prisionera, testificó que muchas mujeres podrían haber sido salvadas,
si las áreas infectadas hubieran sido amputadas a tiempo. Cuando se le preguntó por qué no eligió la amputación para salvar a las mujeres, la respuesta de Gebhardt destacó su desprecio por sus vidas. Argumentó que las infecciones estaban demasiado extendidas para que la amputación fuera efectiva, una afirmación que eludía la posibilidad de intervenciones salvadoras anteriores. Gebhardt sabía bien que los medicamentos sulfamídicos eran ineficaces contra la gangrena, un hecho conocido por los intentos fallidos de médicos estadounidenses y británicos. En última instancia, los nazis consideraban a estas mujeres como desechables, al igual que los animales utilizados en todo el mundo para experimentos médicos. Trágicamente, incluso aquellas que sobrevivieron a los experimentos con gangrena no fueron exentas de sufrimiento adicional. A menudo eran sometidas a más experimentos brutales, destinados a estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios. Los nazis llevaron a cabo experimentos extremadamente arriesgados e inhumanos, intentando trasplantar huesos e incluso extremidades enteras de una mujer a otra. Por ejemplo, partes de la tibia o el peroné, los huesos de la pierna inferior, se extraían y trasplantaban a la pierna de otra mujer. Los médicos eran conscientes del alto riesgo de sepsis en tales operaciones, pero procedían sin importarles, ignorando los graves peligros involucrados. Una doctora checa, la doctora Zdenka Nedvedova-Negedla, que fue obligada a trabajar en el campo, proporcionó un relato desgarrador en su declaración jurada. Detalló cómo se realizaban amputaciones extremas, incluidas extremidades enteras con la escápula o piernas, predominantemente en mujeres consideradas insanas, que luego eran rápidamente asesinadas tras la operación con una inyección de Evipan. Señaló la falta de cualquier cuidado postoperatorio, destacando que estaba prohibido incluso administrar sedantes para aliviar el dolor intenso después de la cirugía. Según su testimonio, 11 mujeres murieron como resultado directo de estos experimentos bárbaros. Más testimonios de supervivientes proporcionan una visión escalofriante de la brutal realidad de estos experimentos. Una mujer recordó el aterrador acercamiento del doctor Rosenthal, recordando cómo miró al cielo, pensando que podría ser su última vista antes de recibir una inyección que le provocó un dolor intenso y parálisis al despertar. Otro testimonio describió los constantes gritos desde la cámara de torturas, donde no se proporcionaban analgésicos a las mujeres para asegurar que los experimentos no se vieran afectados. En un contraste marcado que subraya la crueldad de los experimentos, se mencionó que incluso los perros sometidos a procedimientos similares recibían fuertes dosis de morfina durante 5 días. Trágicamente, una joven de solo 17 años estaba entre las que murieron por complicaciones de los experimentos, sufriendo una hinchazón e infección severas. En un testimonio escalofriante, se reveló que para llevar a cabo una investigación más detallada, los nazis removían caderas enteras, articulaciones de los hombros o incluso el brazo completo, incluyendo la escápula de algunas mujeres. Estas partes del cuerpo luego se envolvían en sábanas y eran transportadas en coche por los profesores y sus asistentes, incluidos médicos conocidos como Grawitz, Kogel y Schultz. Trágicamente, las mujeres de las que se tomaban estas partes eran asesinadas inmediatamente después de la cirugía mediante inyección. Enfrentando la justicia, el juicio de los médicos y la búsqueda de la responsabilidad. Karl Gebhardt fue uno de los 23 hombres juzgados en el juicio de los médicos, que fue parte de una serie de 12 juicios llevados a cabo desde el 9 de diciembre de 1946 hasta el 20 de agosto de 1947. Durante estos juicios, 7 hombres fueron sentenciados a muerte, 7 fueron absueltos y el resto recibió diversas penas de prisión que iban de 10 años a cadena perpetua. Gebhardt fue ejecutado en la horca el 2 de junio de 1948. Fritz Ernst Fischer, tras ser liberado de prisión en 1954, sorprendentemente tuvo una exitosa carrera en una empresa química, viviendo hasta los 90 años y muriendo en 2003. Victor Brack, otra figura clave en los experimentos, también fue ejecutado en 1948. Mantuvo hasta su muerte que sus acciones eran humanas. Antes de su ejecución, expresó su deseo de paz para el mundo. Cuando Ernst Robert Grawitz se dio cuenta de que el Ejército Rojo se estaba acercando,
eligió terminar con su vida y la de su familia con una granada, evitando la captura y las consecuencias de sus acciones. Otros médicos involucrados en Ravensbrück, como Herta Oberhäuser, cumplieron solo 4 años de prisión. El Dr. Rolf Rosenthal y Gerhard Schiedlowski fueron juzgados y ejecutados por los británicos en mayo de 1947 en los juicios de Ravensbrück en Hamburgo. En un giro inusual, 21 de los acusados en este juicio eran mujeres, principalmente guardias o enfermeras, lo que planteaba preguntas sobre su nivel de implicación y responsabilidad en las atrocidades. Una prisionera llamada Elena Esther Goudsmit testificó que las enfermeras alemanas eran indiferentes e incluso sarcásticas hacia el sufrimiento de los enfermos, sin hacer ningún esfuerzo por ayudarlos, incluso cuando podían haberlo hecho. En el campo de concentración de Ravensbrück había generalmente 6 enfermeras y 3 doctoras: Herta Oberhäuser, Erika Jantzen y Gerda Bellan. Aunque Jantzen y Bellan no fueron juzgadas, Oberhäuser cumplió solo 4 años de prisión. Sin embargo, la participación en abusos graves sí llevó a consecuencias más severas para algunas mujeres en el campo. Vera Salbequart, una enfermera que había estado internada en un campo alemán durante la guerra por negarse a traicionar a su pareja judía, fue ahorcada en Inglaterra. A pesar de haber ayudado a prisioneros a escapar y haber salvado a mujeres y niños cambiando sus números de identificación con los de los fallecidos, fue ejecutada. Salbequart incluso había espiado para los británicos en un momento, pero sus acciones previas no fueron suficientes para salvarla. Greta Bösel, la supervisora de entrada de trabajo y enfermera en Ravensbrück, también fue ejecutada. Se la acusó de liderar a los prisioneros en una marcha mortal y de seleccionar prisioneros para ejecución en el campo de Uckermark. Su ejecución ocurrió poco después de la de Elizabeth Marshall, la enfermera jefe, que se decía que había supervisado muchos de los crueles experimentos y selecciones para ejecución. Dorothea Binz, una temida guardia, era notoria por su brutalidad, a menudo apuntando a las mujeres más débiles para azotarlas, pisotearlas y golpearlas sin provocación. Deambulaba por el campo con un látigo y un pastor alemán, disfrutando de la violencia. Binz y su novio, también guardia, observaban las atrocidades con placer. Fue ahorcada por los británicos el 2 de mayo de 1947. Carmen Mori, otra guardia conocida por su comportamiento sádico y psicopático, murió poco antes de su ejecución programada. A pesar de haber trabajado como espía para los aliados y de haber evitado por poco una sentencia de muerte anterior debido a la intervención, no pudo escapar de su destino final. Emma Zimmer, conocida por su placer sádico en atormentar a los prisioneros, e Ida Schreiter, quien seleccionaba mujeres para la ejecución, fueron ejecutadas el 20 de septiembre de 1948. En total, 17 personas fueron ejecutadas después de los juicios de Ravensbrück en Hamburgo. 2 murieron durante el juicio y 1 fue indultada. Buchenwald, otro capítulo en los horrores del Holocausto. A 150 millas del campo de concentración de Ravensbrück se encontraba el campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald se estableció en julio de 1937 y fue uno de los primeros campos de concentración a gran escala. Inicialmente, sus prisioneros eran principalmente comunistas o sospechosos de ser comunistas. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la población del campo creció para incluir polacos, eslavos, judíos, romaníes, enfermos mentales, discapacitados, homosexuales y otros prisioneros políticos. Buchenwald era infame por sus duras condiciones y severas escaseces de alimentos, que contribuyeron a la muerte de unos 60.000 de los 280.000 prisioneros alojados allí o en cualquiera de sus 139 subcampos. El campo también tenía una reputación notoria debido a las ejecuciones sumarias que tuvieron lugar. Curiosamente, solo había un conjunto de barracones designados para las 500 a 1.000 mujeres enviadas a Buchenwald, algunas de las cuales fueron forzadas a la esclavitud sexual por los nazis. Aunque parte del campo funcionaba como un burdel, el propósito principal de Buchenwald era la explotación económica. Empresas alemanas privadas pagaban al SS salarios mínimos para utilizar a los prisioneros como mano de obra, a menudo en la producción de armamentos.
Es importante notar que era raro que prisioneros de guerra occidentales fueran enviados a campos de concentración nazis. Típicamente, eran retenidos en uno de los 1000 campos de prisioneros de guerra de Alemania, que se adherían más a las reglas de la Convención de Ginebra en cuanto a alimentos, trabajo y descanso. Las condiciones en estos campos de prisioneros de guerra eran duras, pero generalmente seguían los estándares internacionales establecidos en 1929. Un caso excepcional ocurrió cuando 169 aviadores aliados fueron enviados a Buchenwald. Esta fue una situación altamente inusual, y afortunadamente solo 2 de estos soldados, en su mayoría estadounidenses, británicos y canadienses, murieron durante los 3 meses que estuvieron allí. A pesar de sufrir hambre, sed y golpizas, como recordó el fallecido Red, Lieutenant Russell Hilding, quien falleció solo en 2021, estos aviadores no soportaron lo peor que el campo tenía para ofrecer. En contraste, los prisioneros de guerra soviéticos fueron tratados con una brutalidad extraordinaria, ya que los alemanes no aplicaban la Convención de Ginebra ni ningún otro estándar a su tratamiento. Buchenwald albergó a un número significativo de prisioneros homosexuales. En ese momento, la homosexualidad era ilegal en Alemania bajo el párrafo 175, que los nazis habían modificado para criticar duramente las relaciones homosexuales. Aproximadamente 7.000 hombres fueron condenados por homosexualidad durante el régimen nazi. Estos hombres enfrentaban una elección sombría: someterse a reeducación para cambiar su orientación sexual innata, o ser enviados al frente o a campos de concentración como Buchenwald. Bloque 46. El santuario ilusorio de supervivencia y sufrimiento en Auschwitz. En 1943, Heinrich Himmler, conocido como el arquitecto del Holocausto, decretó que todos los homosexuales incorregibles debían ser enviados a campos de concentración. Una vez en Buchenwald, muchos de estos prisioneros fueron llevados a una sección engañosamente llamada la División de Investigación de Tifoidea y Virus del Instituto de Higiene de las Waffen-SS. Allí, fueron deliberadamente infectados con tifoidea y otros virus como parte de los experimentos médicos nazis. Esta área, conocida como Bloque 46, estaba diseñada para parecer un hospital, pero estaba aislada del resto del campo por alambre de púas. Los experimentos eran supervisados por el médico jefe bajo la dirección de Joachim Brugowski, un destacado bacteriólogo alemán y jefe del Instituto de Higiene de las Waffen-SS. Los experimentos no se limitaban a la tifoidea. Los prisioneros en Buchenwald también fueron expuestos a patógenos que causaban erisipela, una grave infección cutánea, fiebre escarlata y diarrea por paratifoidea. Estos experimentos eran parte de una colaboración entre los nazis y las compañías farmacéuticas, con el objetivo de avanzar en la tecnología de vacunas para beneficiar a los soldados en el frente. Además de otras formas de abuso, los homosexuales, soviéticos, criminales y prisioneros políticos en Buchenwald fueron sometidos a infecciones de enfermedades como parte de los experimentos nazis para probar vacunas experimentales. Estos experimentos habrían violado el Código de Nuremberg. De haber existido en ese momento, irónicamente, el código se estableció en respuesta a tales atrocidades. El Bloque 46, donde ocurrieron estos experimentos, inicialmente parecía un santuario para los prisioneros. Dentro, había 4 habitaciones espaciosas con pisos impecables y camas reales en lugar de literas, albergadas dentro de lo que parecía ser una clínica moderna. Esto contrastaba marcadamente con las deplorables condiciones de vida que habían soportado. Según el diario del sobreviviente Robert Waits, la ropa de cama estaba limpia, adornada con bonitas colchas y fundas de almohada de cuadros azules y blancos, creando una atmósfera que recordaba a un monasterio. Las enfermeras parecían amables, y el personal, también prisioneros, disfrutaba de varios beneficios. La comida era notablemente mejor y más variada que las raciones estándar del campo, incluyendo leche, mantequilla, pan blanco, huevos, mermelada o miel artificial, azúcar y ya sea gachas endulzadas o una sopa de fideos con leche. Para los prisioneros, inicialmente parecía que habían encontrado oro. Sin embargo, la sombría realidad era que muchos estaban a punto de ser inyectados con tifoidea como parte de los experimentos. Algunos prisioneros, ya enfermos de tifoidea,
se ofrecieron como voluntarios para estos experimentos, esperando que las mejores condiciones de vida duraran si sobrevivían. Pero para muchos otros, incluyendo los criminales incorregibles, rusos, homosexuales y prisioneros políticos, la participación no era una opción. Así, el bloque 46 cumplía una doble función. Era tanto un centro de tratamiento para aquellos que habían contraído tifoidea de forma natural, como un centro de investigación para la infección deliberada de sujetos humanos. Independientemente de cómo llegaran al bloque 46, todos los prisioneros estaban en peligro, sus vidas en manos del Dr. Erwin Ding Schuller, el médico principal del campo y una figura clave en el Instituto de Higiene bajo Joachim Mrugowski. Desde enero de 1942 hasta marzo de 1945, el Dr. Erwin Ding Schuller dirigió una serie de experimentos en Buchenwald que involucraban potenciales vacunas contra la tifoidea. Un total de 988 prisioneros participaron en estos experimentos, con una cuarta parte muriendo y el resto sufriendo graves lesiones. Un informe sobre un experimento específico de tifoidea señaló que 9 de cada 10 prisioneros inyectados por vía intravenosa murieron, principalmente de encefalitis o colapso cardiovascular, mientras que solo 1 de cada 4 inyectados por vía subcutánea sucumbió. Trabajando junto a Ding Schuller estaban varios otros: Waldemar Hoven, el médico del campo, Arthur Ditch, el jefe de enfermería prisionero en la sala de tifoidea, y Eugen Kogon, el secretario médico de Ding Schuller, un sobreviviente del campo y más tarde historiador. Kogon, quien había sido arrestado por la Gestapo en 1936 por sus actividades antinazis, documentó gran parte de lo que sucedió en el campo. Observó muchas muertes por los experimentos, pero también notó ocasiones en las que Ding Schuller intervino para salvar la vida de prisioneros. Kogon mismo logró salvar a algunos prisioneros intercambiando sus nombres con los de aquellos que ya habían muerto de tifoidea. Él y Ditch más tarde descubrieron que también estaban marcados para la exterminación una vez que los experimentos concluyeran. Colaboración y medicina mortal. La conexión farmacéutica. Los horrores de Buchenwald se extendieron más allá de los experimentos biológicos. El campo también formó parte del programa de guerra química de los nazis. Las compañías farmacéuticas financiaron experimentos de las SS con sustancias neurotóxicas como el tabún y el sarín. Además, se probaron venenos del grupo de los alcaloides en al menos 4 soldados soviéticos para observar sus efectos. Durante los juicios a los doctores después de la guerra, se reveló que cuando estos venenos no resultaban en muerte, los hombres eran estrangulados, llevados al crematorio y diseccionados. Otro aspecto macabro de los experimentos involucraba inducir quemaduras severas de fósforo en algunos prisioneros. Esto se hacía para probar tratamientos experimentales y entender mejor cómo manejar tales lesiones en el campo de batalla. En las primeras etapas de sus experimentos en Buchenwald, los nazis mezclaban secretamente varios venenos en la comida de los prisioneros. Según testimonios de los juicios, estos venenos causaban la muerte instantánea, y los cuerpos de las víctimas eran luego autopsiados para obtener información valiosa. También hubo denuncias de prisioneros que fueron disparados con balas envenenadas en septiembre de 1944, aunque los detalles sobre estos incidentes son escasos, con solo evidencia testimonial para confirmar que ocurrieron. Un momento conmovedor en el contexto de estas atrocidades fue reportado por The Guardian el 18 de abril de 1945. Como parte de los esfuerzos de desnazificación, la policía militar estadounidense escoltó a 1000 ciudadanos de Weimar a través del campo para confrontar al público alemán con los horrores perpetrados en su nombre. Los visitantes se abrumaron emocionalmente, muchos lloraron, algunos vomitaron y otros se desmayaron al presenciar la cruda realidad del campo. Cuando las fuerzas estadounidenses liberaron Buchenwald, encontraron escenas desgarradoras. The Guardian describió encontrar marcos ennegrecidos de cuerpos aún en los hornos y 2 pilas de cadáveres demacrados en el patio exterior, a través de barracones donde esqueletos vivos demasiado enfermos o débiles para levantarse yacían apilados en literas de 3 niveles. En ese momento, la tasa de mortalidad en el campo era de unos 40 hombres por día. Los médicos allí anotaban sombríamente qué prisioneros probablemente morirían pronto,
resumiendo la situación como una representación brutal del legado del nazismo. En total, se estima que 56.545 personas murieron en Buchenwald, principalmente por enfermedades y hambre. Más de 8.000 fueron ejecutados a tiros, 1.000 fueron ahorcados y cientos más sucumbieron a los resultados de los experimentos médicos. Los sobrevivientes, debilitados por la malnutrición prolongada y subsistiendo principalmente con sopas aguadas, estaban en riesgo si se les alimentaba demasiado rápido. Los liberadores estadounidenses aprendieron por las malas que reintroducir alimentos a los hambrientos debía hacerse con cautela. Los primeros intentos de proporcionar comidas más sustanciales resultaron en que algunos prisioneros comieran en exceso y murieran de shock. La liberación y sus secuelas fueron profundamente perturbadoras para los soldados estadounidenses involucrados. Un sargento del ejército de 23 años escribió a su hermana el día después de visitar Buchenwald, expresando su incapacidad para sacudirse las imágenes perturbadoras del sufrimiento que presenció. Conmovidos por la condición desesperada de los sobrevivientes, al menos 70 soldados estadounidenses donaron su sangre para ayudar a aquellos que necesitaban transfusiones, un testimonio de la compasión suscitada por las terribles vistas en el campo. Mientras las fuerzas estadounidenses brindaban atención médica y apoyo a los sobrevivientes de Buchenwald, el trauma psicológico experimentado por los internos se hizo evidentemente claro. Un médico estadounidense señaló que muchos prisioneros tardaron entre 1 semana y 3 semanas en comprender que ahora estaban a salvo, bajo el cuidado de amigos y liberadores. Otro médico reflexionó sobre el profundo impacto que la experiencia tuvo en él, afirmando que lo que verdaderamente desapareció después de presenciar los horrores de Buchenwald fue su inocencia. El destino de los médicos que participaron en los crueles experimentos en Buchenwald fue un punto significativo de controversia durante los juicios de posguerra. Gerhard Rose, un médico especializado en medicina tropical que estuvo involucrado en los experimentos de tifoidea, defendió sus acciones alegando que los prisioneros ya estaban sentenciados a muerte, sugiriendo que sus experimentos no alteraron su destino final. Su abogado argumentó además que médicos estadounidenses habían realizado experimentos similares en prisioneros en Manila, alegando que estos prisioneros también estaban sentenciados a muerte. Esto pretendía establecer un paralelismo con las acciones de Rose, describiéndolo como un verdugo legalmente nombrado. Sin embargo, los testimonios de otros testigos, incluyendo Eugen Kogon, refutaron esta afirmación, asegurando que los prisioneros no estaban sentenciados a morir, sino que eran simplemente usados como conejillos de indias. Finalmente, Gerhard Rose fue sentenciado a cadena perpetua. Otros médicos asociados con los experimentos en Buchenwald también enfrentaron finales trágicos, mientras que Erwin Ding-Schuller se suicidó para evitar la ejecución. Figuras como Joachim Mrugowski y Waldemar Hoven fueron ahorcados por su participación en las atrocidades cometidas en el campo.